Buenas tardes, gracias por estar acá. Sé que están en periodo de exámenes, así que les deseo mucha suerte. Voy a intentar explicarles de una manera didáctica y bastante fotográfica mi presentación qué es el arte terapia, cómo se aplica, cuáles fueron sus antecedentes históricos y hablar un poco desde mi experiencia personal qué cosas yo he hecho en arte terapia. Dentro de mi presentación tocaré entonces los puntos de los antecedentes históricos, cómo se formó el arte terapia, su definición, los beneficios, el rol del arte terapeuta, chivo expiatorio, que es un concepto bastante utilizado por los artes terapeutas, sesiones grupales e individuales, espacio terapéutico, a quién se dirige la terapia artística, arte terapia en Chile, desde mi experiencia como arte terapeuta, arte terapia y arquitectura. ¿Cómo podemos fusionar entonces arte terapia y arquitectura? Dentro de los antecedentes históricos, arte terapia surge desde el siglo XX en adelante y se van a recoger algunos pensamientos de algunos, como modalidad terapéutica surge desde el siglo XX y esta recoge algunos pensamientos de los psiquiatras Max Simon y Hans Prinzhorn de Francia y Alemania, quienes fueron muy importantes en la historia del arte terapia porque ellos fueron los primeros en recopilar y en preocuparse de las producciones artísticas de enfermos mentales de los hospitales. Por lo tanto, ellos llevaron estas producciones a un espacio más bien artístico de galería, ¿ya? También se consideró bastante los pensamientos de Freud y de Jung acerca de la simbología del inconsciente. Aquí tenemos algunas fotografías, como en ese tiempo ya se estaban realizando en los hospitales de problemas de salud mental, ¿cierto? Actividades artísticas, como vemos ahí, talleres de grabado, actividades más recreativas. Y bueno, toda esta producción artística nos dio el nacimiento del arte bruto, ¿ya? También se sabe que en esta época ya existían algunas colecciones de psicopatología, ¿ya? Es así como en este momento les voy a mostrar una colección de arte bruto que se encuentra en un museo de arte moderno, Lille Métropole. Ya acá tenemos algunas producciones, la mayoría de los títulos son en francés porque las personas que estaban en estos hospitales estaban en Francia y Le Voyageur Immobile, Auguste Forestier, 1914, El viajante inmóvil, ¿ya? Son dos imágenes, dibujos sobre cartón, Museo de Arte Moderno, Lille Métropole. Vemos ahí, ¿cierto?, como ya existía la proyección de las imágenes. Le Louvre et l'Agneau, Auguste Forestier también, 1914, en el mismo museo. Dibujos sobre cartón, lápices de colores. Esto es de Carlo Cinelli, 1969. Vemos ahí una imagen, es un grabado. Esto no tiene título, de Benjamín Arneval, 1948. Son dibujos también en grafito sobre papel. Estas obras no están expuestas en el museo, ¿ya? Pero son parte del arte bruto. La Bête du Gévaudan, que es la bestia de Gévaudan, Paul Éluard, 1949, Museo de Arte Moderno, Lille Métropole. Definiremos entonces ahora qué es el arte terapia.
para comenzar yo puse una frase que dice: para ir a no sé dónde hay que andar por no sé dónde. Es una frase que dijo Jean-Pierre Klein, que es un psiquiatra francés, precursor de la arteterapia en este minuto, en la contemporaneidad, y él es especialista en la adolescencia, sobre todo en adolescencias con problemas de drogadicción, y nos habla que este mundo de la arteterapia es un mundo desconocido, son caminos desconocidos, tanto para los enfermos como para los terapeutas, y que realmente tienen que ver con un conocimiento más espiritual y un conocimiento de caminos de nuestra interioridad. Por lo tanto, son caminos bastante desconocidos por la ciencia, ¿ya? Entonces hay que atreverse a caminar por estos caminos desconocidos para poder encontrarse a uno mismo, ¿ya? El arteterapia es entonces una especialización profesional de servicio humano que utiliza diversos medios artísticos y procesos creativos con fines que son más bien terapéuticos, de prevención, rehabilitación y desarrollo personal. El arte entonces es un vehículo de comunicación de lenguaje no verbal. Eso es muy importante, que es no verbal. Ya no se utilizan las palabras, sino que trabajamos con la simbología, con la imagen. Se sabe que en muchos países donde la arteterapia está bastante más avanzado, como en Francia, Estados Unidos, Alemania, Canadá, incluso Brasil, los artes terapeutas trabajan como casi doctores dentro de los hospitales y ya se han preocupado y están solucionando problemas o deficiencias como por ejemplo sensoriales, deficiencias psíquicas, psicopatologías y síndrome de Down, deficiencias sociales, inadaptación por distintos motivos de problemas de inmigración, adicciones a la drogadicción, alcoholismo, trastornos de alimentación, imagen corporal, anorexia, bulimia, enfermedades terminales, mujeres y niños maltratados, refugiados, reclusos. Como ven, la arteterapia sí puede trabajar todo tipo de deficiencias y problemas, ¿ya? Los beneficios: permite estimular las capacidades propias del individuo, mejorar el autoestima y la expresión individual, y desarrolla la creatividad por sobre todo. Este punto es muy importante porque es a través de la creatividad, de los impulsos creativos, en donde el paciente o la persona va a poder expresar lo que lo aqueja, ¿cierto?, los problemas que tiene. Entonces es a través de la creatividad y de los medios artísticos que se van a poder solucionar los conflictos más internos. Pasamos ahora al rol del terapeuta. El terapeuta debe ser, por sobre todo, una persona, un profesional que esté capacitado para abordar la terapia a través de las obras del paciente, ¿ya? Enfatizando por sobre todo los procesos creativos por sobre los resultados. El fin no es la obra terminada, que tenga una estética, digamos, mirados con ojos de artista, sino más bien es el proceso para llegar a esta obra, ¿ya? El arteterapeuta debe proporcionar un encuadre, contención y facilitar la resolución de los conflictos a través de los medios artísticos. Tenemos aquí entonces el triángulo terapéutico, en donde vemos que la obra es como la base de esta pirámide terapéutica y es la intermediaria entre el paciente y el arteterapeuta, ¿ya? En toda la sesión uno se relaciona con el paciente a través de la obra o a partir de la obra, ¿ya? No se invade al paciente preguntándole cosas más específicas, sino que se abra desde la obra. Muy importante también hablar que el terapeuta debe contener al paciente, debe encuadrarlo
y debe darle la posibilidad a la persona y la confianza de que ésta sí pueda entrar en los procesos creativos. Sucede que en algunos casos es muy difícil desbloquear el impulso creativo, ya que las personas no siempre están dispuestas a trabajar con los materiales artísticos, ya que por eso mismo tiene que tener la capacidad de hacer que el paciente o la persona pueda introducirse en el proceso para empezar a trabajar su propuesta plástica y luego de eso verbalizarla. ¿Ya? Aquí entramos en este proceso de chivo expiatorio, en donde en un sentido original de la Biblia se hablaba de una cabra blanca que en una ceremonia religiosa se ponían prácticamente todos los pecados de la comunidad sobre esta cabra blanca, ¿ya? Y este animal era expulsado al desierto para morir, por supuesto, y de esta manera ella cargaba todos los pecados, digamos, de la comunidad, y de esta forma se reparaban los pecados, ¿ya? Este es un concepto que tiene que ver con la obra terminada. La obra terminada pasa a ser un chivo expiatorio para el terapeuta y el paciente. Es a partir de ella que se expulsan todos los conflictos internos de la persona y de alguna manera se van analizando con un sentido más estético y la persona se va sanando, ¿ya? Por eso se hace una analogía entre el chivo expiatorio y la obra terminada. Las sesiones pueden ser tanto grupales como individuales. En ambas, como ya les había mencionado antes, es importante provocar el desbloqueo creativo, trabajar la propuesta plástica y después verbalizarla. Ahí vemos dos fotografías, ¿cierto?, donde estamos trabajando en forma grupal e individual. Los espacios terapéuticos o espacios de encuadre se denominan setting, ¿ya? Estos settings son los espacios donde se crean y estos pueden ser de dos maneras. Pueden ser espacios claros, que entre la luz y que uno se pueda relacionar con el entorno, si es natural mejor todavía, lo que va a incentivar al paciente a tener una mejor creatividad. Y por otro lado se dice que también es posible trabajar en espacios más bien oscuros, en donde no haya una conexión con el exterior, por lo tanto no va a haber interrupción, y de esa manera la persona pueda conectarse más con su interioridad y poder trabajar, ¿cierto?, a través del proceso creativo sus imágenes internas. En este setting tiene que ser un espacio de mucha contención, en donde el terapeuta dé la confidencialidad suficiente al paciente, debe mantener las imágenes a salvo y en las sesiones se deben evitar las interrupciones. Como materiales importantes dentro del setting tiene que haber un inmobiliario como mesas, sillas, atriles y algún mueble que sea como para guardar las obras y que éstas estén bastante resguardadas y que no tengan un peligro de que se vayan a destrozar. Y dentro de los materiales artísticos, todos los materiales que sirvan para dar forma a los conflictos que van a tomar forma, ya sea tanto pinturas acrílicas, pinturas al agua, papel, lápices de colores, cartones, material desechable, greda, cerámica, todo aquel material artístico que impulse o que dé cabida a los impulsos creativos. ¿A quién se dirige la terapia artística? Puede ser a todo tipo de población, ¿ya? Tanto a niños, adolescentes, a la tercera edad, en todo ámbito de salud mental,
en la educación, en la salud. Se puede también trabajar como un asesoramiento empresarial, trabajo comunitario, poblaciones en riesgos, rehabilitación, crecimiento e investigación personal. No se discrimina ni la parte física ni intelectual, ya que no debes tener grandes conocimientos artísticos ni habilidades artísticas para entrar en una terapia artística. Arte terapia en Chile, tenemos a psiquiatra Rafael Torres, que en los años 50, junto con otros profesionales, tanto de la salud como de la educación, se interesaron en investigar el valor estético de los dibujos y la pintura. Es así como en el servicio de psiquiatría del Hospital El Salvador, hace 25 años que ya se trabaja la terapia artística o el arte terapia como un tratamiento para algunos pacientes crónicos. Tenemos también a Mimi Marinovic, que fue la fundadora y gestora del arte terapia dentro del sistema educacional, y ella es la directora del postítulo de las artes, arte terapia y musicoterapia en la Universidad de Chile desde 1999. El año pasado se hizo el segundo Congreso Latinoamericano y tercero del Mercosur, aquí en Santiago de Chile, en donde se convocó a muchos artes terapeutas de todo el mundo y a intercambiar experiencias y ponencias importantes dentro del ámbito de la salud y la educación. Desde mi experiencia como arte terapeuta, he trabajado en un hospital de día en Coronel, salud mental, con enfermos esquizofrénicos, trastornos de la personalidad, salud mental en general, haciendo arte terapia. Y aquí muestro algunas fotografías de sus trabajos. Los talleres eran grupales. Y la respuesta de los pacientes era muy positiva. Generalmente las personas que tienen problemas en salud mental se contienen mucho con la terapia del arte, específicamente con la pintura. En este minuto yo trabajo en el Centro Ambulatorio de Tratamiento y Rehabilitación Integral, El Faro, que está ubicado en Hualpén y que rehabilita adolescentes en droga y alcohol, específicamente pasta base, y algunos que ya vienen con sanciones accesorias, eso quiere decir que vienen con algunas sanciones judiciales y que están de alguna manera obligados a tomar terapia en este centro. Este centro está compuesto por varios profesionales del ámbito de la salud y la educación también. Con ellos trabajé un mural en el centro y bueno, sí, da un poco de risa, ¿cierto? Las imágenes son proyecciones de sus imágenes y de sus problemas internos. Y entonces yo hablé de que empezáramos a hacer algunas imágenes de qué podríamos hacer en el mural, ¿ya? E inmediatamente las primeras imágenes que ellos empezaron a producir tenían que ver directamente con su problema de adicción. Aquí tenemos las primeras imágenes, lápiz y papel. Luego ya esta proyección se hace cada vez más fuerte y vemos cómo en el muro ya esto se agranda, ¿cierto? Y se va proyectando de una manera más artística, empieza a descontextualizarse de su sentido digamos, de consumo y empieza a pasar a ser, ¿cierto?, un símbolo de arte. Aparecen otras imágenes también. Los lobos viejos, ahí hay una parte, porque son del sector de Talcahuano.
que es un sector que es bastante dañado por el tema del tráfico de drogas. El setting en donde trabajo, en el centro ambulatorio, aquí estoy mostrando una sesión una sesión individual con un joven que tiene adicción a la pasta base y que al parecer también tiene algunos rasgos psicóticos. Como ven ustedes, la implementación artística, mesas, sillas, atriles, materiales, acrílico, pincel. Y comienza entonces el proceso creativo y la terapia. Comienza una proyección de su imagen. Él no tenía posibilidades de hablar, no manejaba el lenguaje verbal, pero sí se podía expresar a través del lenguaje del símbolo. Como vemos ahí, hay una proyección, ¿cierto?, de una imagen, de una cara que no tiene boca, no puede expresarse a través del lenguaje verbal. ¿Qué es lo que le pasa a él de alguna forma? Y ahí tenemos la hora final. Tenemos otro caso de otro chico en el centro ambulatorio que tiene muchas habilidades artísticas. Aquí tenemos dibujos de él, muy simples, lápiz y papel. Y bueno, como él proyecta, ¿cierto?, sus imágenes internas de cómo le está afectando el consumo de droga, de pasta base, ya sea tanto en su cerebro. Vemos imágenes aquí de su cabeza. Él expresa después, más adelante, cómo siente su cerebro por dentro. Expresa también cómo verbaliza que esta imagen representa como un grito interno. Y vemos aquí, no sé si se dan cuenta, una imagen de una mano, que es su mano, y que tiene aquí una uña más larga, que es lo que ellos utilizan como para consumir la droga. Estas son imágenes que él soñó también. Entonces por eso yo puse ahí imágenes del inconsciente. Bueno, eso sería mi experiencia personal como arteterapeuta. Pensando en ustedes como estudiantes de arquitectura, traté de plantearme la situación, cómo fusionar el arte terapia y arquitectura, ¿ya? Y pensé un poco dentro de la discapacidad, lo terrible que es, por ejemplo, cuando uno tiene una enfermedad crónica, llegar a un consultorio, a un hospital y tener que esperar para recibir su tratamiento, y a veces sucede que los lugares de espera son lugares tremendamente inhóspitos y que de alguna manera, en vez de ayudarte a proporcionarte tranquilidad para esperar tu tratamiento, a veces produce lo contrario. Entonces hice un montaje . ¿Qué pasaría si en esta misma sala de espera lo podemos intervenir, ¿cierto?, con un poco de color, con un poco de luz? La misma persona que está en la primera sala de espera, la situamos en la segunda, que ya tiene alguna intervención del color. ¿Cómo sería su espera para recibir su tratamiento? Quizás un poquito más confortable que en la primera. ¿Y qué pasaría si esta misma sala de espera le intervenimos el espacio? El espacio no es muy grande, no tiene muchas posibilidades de intervención, ¿cierto? Pero sí podemos aplicarle color, podemos intervenir con cuadros y claramente hacer que el paciente que esté ahí sí pueda desconectarse y pueda quizá estar en una situación emocional más óptima para recibir su tratamiento.
Personalmente creo que la arquitectura, el arte, el diseño, sí se puede fusionar en bien de la salud. Y pensar un poco más en el bienestar del incapacitado en algunos casos y la arquitectura creo que tiene un rol bastante importante en este sentido, sobre todo en las edificaciones, en construcciones que tengan que ver directamente con la salud. Aquí muestro otra sala de espera en Pamplona. Es un hospital y vemos claramente la intervención en España, la gran intervención y cómo se incorporan también los elementos naturales. Y esta otra sala de espera es en un centro en Estados Unidos, en Miami, en la época del Art Deco. Y bueno, vemos claramente incorporación del color y elementos naturales, un juego, ¿cierto?, de los elementos dentro del espacio, y claramente vemos que podría ser un espacio propicio para esperar y recibir un tratamiento. Espero que esta presentación de alguna manera los haya acercado un poco más acerca de lo que es el arte terapia, que hoy en Chile claramente es una modalidad relativamente nueva, pero que en otros países llevan años de avance y adelante en bien de la salud y la educación. Gracias. Bueno, Marcia ha finalizado su charla el día de hoy y entonces con ello vamos a abrir paso a nuestro tradicional ciclo de preguntas. Así que, Marcia, no te bajes. Bueno, esperamos que participen con alguna inquietud o algún comentario respecto de lo que acabamos de ver el día de hoy. Es una interesante disciplina que, como dice Marcia, se conoce poco y se ha empezado a implementar en ciertas áreas, sobre todo en el área de la salud. No sé, ¿algún comentario por ahí? ¿Alguna inquietud? Vamos, participen, chicos. A ver. Pregunten lo que quieran, ¿ah? El cabo tendría que preguntar. La Marcia le pide a Paulo que pregunte algo. Pero no, yo voy a aprovechar entonces esta instancia para hacer una pregunta, una inquietud personal. Bueno, tú llevas algún tiempo trabajando acá como arte terapeuta. Hay pocas personas dedicadas a esto de manera profesional que tengan estudios en la materia. ¿Cómo ha sido la recepción en estos lugares de salud, en estas instituciones de salud, respecto al profesional como arte terapeuta, digamos? O sea, ¿se le toma peso? ¿Te ha costado introducirte en esa área donde predominan los psicólogos, psiquiatras? ¿Se le da el valor? Cuéntanos un poco de esa experiencia. Excelente tu pregunta. Sí, porque la verdad que... No, vaya. La verdad es que como es una profesión no muy conocida, en la mayoría de los profesionales en el área de la psicología tienen un poco como escepticismo, ¿ya? Como que de alguna manera piensan que nosotros los artes terapeutas vamos a venir como a quitarles un poco el trabajo, y claramente no es así. El arte terapia, mientras más fusión de otros profesionales tenga, ya sea la psiquiatría, la psicología, la música,
La terapia ocupacional, mientras más áreas estén fusionadas al bien del enfermo, digamos, del paciente, va a ser mucho mejor. Por lo tanto, sí nos ha costado bastante, más que nada, hacerles entender de qué se trata el arte terapia, pero luego cuando ya lo entienden y más que nada cuando ven los resultados del paciente, cómo le sube la autoestima, por ejemplo, algunos pacientes en el área de la salud mental que no pueden expresarse a través del lenguaje verbal, después de trabajar un tiempo con la imagen y con el color, cómo empiezan a hablar del color y cómo empiezan un avance de su mismo lenguaje verbal. Entonces, cuando empiezan a ver los avances, empiezan a darse cuenta que el trabajo con el arte es súper importante para las personas que están con algún déficit. Sí. ¿Sí? Hola, bueno, tengo la consulta sobre las especificaciones que tiene el arte terapia. ¿Se puede aplicar de cierta forma para el estudio de arte, digamos, no contemporáneo, sino que para estudiar algunos artistas que hayan trascendido a través del tiempo y que hayan fallecido, y se puede estudiar su mentalidad o su cosmovisión o su forma de ver el mundo personal? Tú dices que a través de sus obras, sí, a través de sus producciones así mismo como se artísticas, analizan, digamos, los cuadros de una persona de cierta forma mentalmente enferma, se pudiera ver la mentalidad de un artista que... ¿Sabes lo que pasa? Que es interesante tu pregunta, porque en realidad el arte terapeuta, el rol que tiene no es analizar las obras, sino que es hacer que el mismo paciente logre entender a través de su proceso artístico sus mismas dificultades. Entonces, no es un análisis de las obras, sino que es el mismo artista o el mismo paciente que debiera poder explicar lo que hay ahí, ese chivo expiatorio, ¿ya? Hay psicólogos y hay test proyectivos que analizan de alguna manera las imágenes y que sirven para hacer algunos test, pero realmente la idea no es analizar, ¿ya? El arte terapeuta no debe analizar la obra, sí debe alentar al artista o al paciente a que cree, pero no, y él mismo hablar de su obra. Pero nosotros no hacemos análisis, no decimos más, lo que hice yo es hablarle de lo que el paciente mismo habló, ¿ya? Habló de sus sueños, habló de cómo se sentía, proyectó sus problemas a través de la imagen. No fue un análisis que yo hice de su obra, sino que él mismo me habló a mí, y eso fue lo que yo quise explicarles a ustedes. Por lo tanto, yo te respondería que el arte terapia no es para analizar las obras, sino que es para hacer y es para impulsar en los procesos creativos a las personas que tienen alguna necesidad de expresarse y que no pueden hacerlo por el lenguaje verbal, que lo hagan a través del lenguaje de la simbología, del inconsciente. Eso. Gracias por tu pregunta. Sí. Cuando hiciste una selección de obras al principio con los Sí. artistas históricos, Sí. esas obras eran, porque había unas de Duarte, etcétera, ¿eran producto de un proceso de arte terapia o con qué criterio las seleccionaste? Sí. No, esas obras, las primeras, tenían que ver con cómo nació el arte terapia, y en realidad fueron análisis de psiquiatras que recopilaron obras en hospitales de enfermos mentales. Entonces, todas estas obras que tenían un alto contenido estético a la vez, pasaron a crear, digamos, este arte bruto, y que al final llegaron a museos. Hoy en día está en el museo como una corriente. Eso, no. ¿Esa fue tu pregunta? Eso. Marcia, con respecto a estas dos preguntas, como para que quede más claro, porque igual de repente a mí me entra la duda. Entonces, en el fondo, los que analizan las obras
de enfermos psiquiátricos, por ejemplo, son psiquiatras, psicólogos, pero no el arteterapeuta. O sea, en el fondo, porque igual se sabe que uno puede diagnosticar una patología o puede ver rasgos, por ejemplo, psicóticos al analizar una obra artística, pero el que hace el análisis es un profesional del área de la salud, o sea, un psiquiatra o puede ser un psicólogo, pero me refiero, digo, no es el arteterapeuta el que hace el análisis de esta obra, sino que él encausa, como dices tú, en procesos creativos o como una especie de catarsis para el enfermo, para que exprese estas emociones y las haga consciente quizás. Pero no es el encargado, como dices tú, No. de... Lo que pasa es que nosotros podemos dar un análisis, pero no es de la obra final, se hace en el proceso. Entonces, en el proceso, antes de terminar la obra, tú te das cuenta cómo la persona utiliza los materiales, tú estás frente a una persona que tiene rasgos psicóticos, cómo utiliza la pintura, cómo se relaciona con el material, sus gestos, su forma de hablar. Es en el proceso en donde tú puedes hablar de la persona, ¿ya?, a partir de cómo se relaciona con los materiales y con la obra, más que analizar la obra. Tú ayudas a la persona a analizar la obra, incluso lo ayudas a que termine estéticamente una obra que él mismo pueda ver, porque hay muchos casos en que los enfermos o los pacientes terminan sus obras y es tanta la proyección de sí mismo en la obra que terminan rompiéndola o que terminan quemándola, porque no soportan ver sus conflictos internos en la forma que quedaron, digamos. Entonces, en el fondo, uno tiene la obligación, de alguna manera, de ayudarlos, como artistas que somos también, a crear una obra equilibrada, ¿cierto? Pero el análisis no se hace de la obra final, se hace del proceso. ¿Qué pasa en este proceso para terminar la obra? ¿Cómo se relaciona la persona con los materiales y contigo como arteterapeuta? Ahí es donde tú analizas. Bueno, ahora quedó más claro. Un poco entonces. difícil de entender, pero... ¿Alguna otra pregunta a lo mejor? ¿Por ahí? ¿No? Bueno, si no hay más preguntas, entonces Marcia les va a hacer la pregunta que es nuestra manera de evaluarnos, ¿cierto? Así que ojalá hayan puesto atención, porque creo que es una o dos preguntas. No, una nomás. Ya, dejo a Marcia. Ya, a ver, me gustaría ver si ustedes pudieron entender lo que sería en este caso la diferenciación entre tomar talleres de arte y tomar una terapia de arte. ¿Cuál sería la diferencia? Si no está clara, la puedo desglosar. ¿Ah?